pues, ahora sí, Dios bendiga. Ahora sí, a tomar sus lugares, por favor. Por acá hay unos lugares, veo vacíos, por si gusta algún joven de orquesta estar por acá antes de subir al balcón, por favor, sería de bendición también. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en el pasaje que leímos ya esta tarde, Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 dice la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendieron las mismas lluvias, vinieron los mismos ríos, soplaron los mismos vientos, vinieron con ímpetu contra aquella casa. Y el hecho de que tú seas cristiano, el hecho de que usted sea cristiano, no por ese hecho quiere decir que usted no va a pasar por tormentas espirituales. Antes, como el diablo ya no le puede condenar, va a tratar de hacer su vida aquí un infierno. Y entonces, hermanos, entonces es cuando se cumple esto, y cayó. 7 veces cae el justo, sí establecido está, 7 veces cae el justo. Cuando nosotros pensamos en el justo, queridos hermanos, estamos hablando del mejorcito de la iglesia. Si pudiéramos ponerle ese apodo a alguien, pudiéramos decir, no, el hermano, no, él es el justo, él es un hombre que hace lo recto, es una persona justa. Es una persona que hace lo que es correcto, entonces le llamamos justo. Y si el justo, el que hace lo correcto, 7 veces cae, bueno, que no se esperaría entonces a los que no precisamente hacen lo correcto. Dice la palabra del Señor: mas vuelve a levantarse. Esta es una bendición muy grande. Esta es una de las misericordias más benditas, las cuales el creyente puede ampararse, mas vuelve a levantarse. No dejarás mi alma postrada, dice la palabra del Señor. Cuando mi pie resbalaba, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Hay muchos versículos que nos hablan de esta preciosa y bendita esperanza, pero acerca del insensato, dice la palabra de Dios que no solamente cayó, y la verdad es que a nadie se le desea, menos en una iglesia, en donde con todo lo que se hace, con todo lo que se ora, que anhelamos que todos tuviéramos un espíritu bien ferviente para hacer. ¿Qué más anhelamos? Pero dice la palabra de Dios que fue grande su vida. Fue grande. Entonces vamos a agarrar un principio en este pasaje, porque todos nos acercamos para oír.
Muchas veces venimos y escuchamos una y otra vez. No es que nosotros no sepamos, iglesia. No es que no sepamos la manera correcta en que debemos de andar. No es que no sepamos discernir entre lo bueno y lo malo. No es que estemos ofuscados y perdidos en el camino, entre el camino ancho y el camino angosto. No es eso. La verdad es que Dios, en su bondad y en su sabiduría, siempre nos enseña las cosas correctas. No ha faltado su consejo jamás, al menos no detrás de este púlpito para ti. Dios nos alimenta del pan necesario para que usted esté firme hasta su último día. Sí. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él es poderoso para usted y a mí guardarnos sin caída, y presentarnos, dice la palabra del Señor. Él se presenta sumamente feliz y contento y presentarnos con esa gloria, con ese contentamiento delante de su presencia, sin mancha, con gran alegría. De tal manera, queridos hermanos, que el principio que hallamos aquí no se trata solamente de oír. Usted y yo pudiéramos seguir viniendo a oír una y otra vez, pero el problema no es del que oye, sino del que oye y no hace. Tenemos ya demasiadas cosas para hacer, queridos hermanos, que se nos van juntando a montones con todo lo que Dios nos ha hablado una y otra bendita vez. El Señor es bueno. El Señor nos da abundancia de gracia. Él mismo es el que nos corrige. Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios en su sabiduría nos está santificando. Para eso nos ha predestinado, para ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, según Romanos 8:29. Ahora Dios está trabajando en nosotros precisamente en esa voluntad ya establecida. Él nos ve delante de Él santos, nos ve delante de Él justos, nos ve delante de Él glorificados, y nos lleva de esa gloria en gloria, gracia en gracia, victoria en victoria, en el hacer, no por el oír. La fe viene por el oír, pero la fe sin qué, sin obras, es que todo va a recaer precisamente en el hacer. A la persona que oye y no hace, no es que no haga, no es que no haga, porque siempre estamos tomando decisiones. No es que no haga, va a hacer bien o va a hacer mal. Ambos hicieron casa, ¿sí o no? Sí. Pero uno se fue a la roca. El otro también hizo casa, sí. Pero el otro no hizo lo que sabía que tenía que hacer. Hemos dicho ya algunas veces que cuando Dios se refiere a la roca, no precisamente se refiere a Cristo. Entendemos que Cristo es la roca, nos dice 1 Corintios. Cristo es la roca que seguía al pueblo. Sí, Señor, claro que sí. Pero también la interpretación se juzga o se interpreta más correctamente siempre según el contexto. Cuando hablamos de león, siempre pensamos en Cristo. Cristo es el león de la tribu de Judá, pero también al diablo se le llama león. Entonces no siempre el león va a ser el Señor Jesucristo. Cuando Dios habla de la serpiente, siempre pensamos en Satanás, pero no siempre es así.
Juan capítulo 3, versículo 14 nos enseña que la serpiente que fue levantada, la serpiente de bronce, es el Señor Jesucristo. Y todo aquel que miraba a esa serpiente, entonces era salvo. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Llegamos entonces a la conclusión aquí de que no siempre cuando se riza roca es la persona de Jesucristo, aunque sobre esa roca se edifica toda vida. Él es el cimiento y de Él empieza a edificarse toda vida. Pero en este contexto, la roca de la cual está hablando es la misma roca inamovible. Si pudieras verlo del Señor Jesucristo, no errarías. Cristo es la palabra viva. Pero aquí está hablando de la palabra. El que oye mis palabras, dijo el Señor Jesucristo. El que oye, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Esta semana, querida iglesia, hemos tomado tiempo precisamente para orar por cada uno de ustedes en esta área. Toda esta semana orábamos por esto. Y Dios en su plena sabiduría, queridos hermanos, sabrá precisamente ayudarnos para que nosotros tomemos las buenas decisiones para hacer. Hay cosas que sabemos que tenemos que hacer. Ya sabemos que tenemos que hacerlas. Y nos metemos en ocasiones en problemas. Ahora tienes que decidir hacer lo que es correcto. Porque ahí viene precisamente la bendición para ti y para tu casa. Padre Celestial, te damos gracias por cada hermano, cada hermana. Y gracias por este buen día que permites a la iglesia gozarnos en ti, congregarnos. Tú eres nuestro Dios. Como rogamos que precioso Espíritu tenga libertad de obrar, de ayudar y de bendecir. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer. Enséñanos. Escóndeme detrás de tu cruz, te lo ruego. Y permite tu precioso Espíritu nos guíe en las decisiones correctas que se tienen que tomar en cuanto al oír y el hacer. Gracias, Dios mío. Gracias. Gracias porque eres bueno. Y gracias porque tú no fallas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Detrás de todo esto, queridos hermanos, se halla una ¿cómo lo llamaremos? Una mole de poder, tratando de trabajar precisamente en nuestras vidas, para que usted sea bendecido en el bien hacer. Y Dios, queridos hermanos, trabaja precisamente en nuestras vidas en esta área, para que nosotros busquemos el agradarle a Él. Vaya conmigo, por favor, a
a Filipenses, el capítulo 2. Perdón, Efesios capítulo 2. El Señor prepara delante de nosotros un camino de aventuras en el bien hacer. Y Dios nos enseña la prudencia del hacer. Dice la palabra del Señor en el capítulo 2, versículo 8: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Hasta aquí entendemos muy claramente. Y una vez aprovecho a ratificar para decir que absolutamente nadie puede ser salvo por medio de las obras que hace. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Somos salvos, hermanos, cuando creímos en Cristo. Pero una vez que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, ahora Dios tiene una gama increíble, un abanico extendido de cuantas obras Él tiene para nosotros. Involucra su personalidad, involucra los dones que le da, involucra el Espíritu que tiene, que Dios le ha dado, involucra, no hablo del Espíritu Santo, el Espíritu que Dios le ha dado, involucra su dependencia en crecimiento de íntima comunión. Y todo eso, hermano, viene a obrar en usted un poderío de oportunidades para hacer. Dice la palabra del Señor, leo el versículo 9, 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, desde el momento que fuiste salvo, creados en Cristo Jesús, ¿para qué, hermanos? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todas estas expectativas que Dios tiene para usted y para mí, nos lo pone en esa bandeja de crecimiento y de gracia. Y Dios empieza a obrar en sus vidas de manera tan preciosa, tan singular, tan especial, tan segura, porque Dios no se equivoca. Pero para que nosotros empecemos a desarrollar ese abanico de oportunidades en el cual Dios nos permite oír, y en el oír Dios nos permite ahora equiparnos precisamente para hacer. Intervienen algunos factores, entre ellos la obediencia. Oh, hermanos, qué importante es la obediencia. Cuando usted considera la obediencia en el libro de Hebreos, la llama fe. Y cuando usted considera la desobediencia en el libro de Hebreos, la llama incredulidad. La obediencia, queridos hermanos, nos habla de fe genuina. Y la desobediencia, al principio ya establecido, lo menciona como incredulidad. Y no pudieron, aunque tenían todo para recibir las bendiciones de Dios o entrar precisamente a la Canaán prometida, no pudieron, porque no fueron obedientes, por incredulidad. ¿Sabían hacer lo recto? Sí. ¿Habían oído? Sí. ¿Hicieron? Mas sin embargo tenemos la galería de la fe, y creo que cada uno de nosotros, hermanos, se nos escribe esta carta porque todos hemos de navegar ese mismo mar, hemos de subirnos a la misma barca de la fe, hemos de confiar en el mismo Salvador que confiaron, y hemos de soportar los mismos vientos, las mismas lluvias, los mismos desbordes, para llegar a la siguiente ribera, a la otra ribera, o para naufragar en nuestra apostasía y dar espalda en desobediencia a la fe que ya entendemos.
La fe es narrada. Pedro lo dice así: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio poquito de paciencia, a la paciencia un íntimo caminar con Dios. Dios lo llama piedad. A la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal, ¿qué dice? Amor. Amor, que no acaba de hablar del amor. No es lo mismo. Has crecido para amar, para eso crezco, para amar. Sí, has crecido para amar, pero no un amor que recibe como el mar muerto. Denme. No. Vamos a hacer un címbalo que retiñe, o como un vaso de peltre, de esos. ¿Te acuerdas de esos platos viejos que teníamos cuando estábamos chiquitos, que sonaban y se despostillaban terriblemente? Así más o menos. Si no tengo amor, Dios dice, vidas tan llenas de críticas, vidas tan llenas de amargura, vidas tan llenas de chismes, vidas tan llenas de sin que hacer, vidas que no vamos por lo que sabemos que tenemos que ir, vidas que nos avanzan hacia las recompensas eternas, vidas que no se consagran más cual el mandato de nuestro Señor, que muera yo y que Él crezca. Vidas que no entendemos el amar a nuestra esposa, o el someterse o respetar al marido. No me diga que no sabemos, no me diga que no lo hemos oído, no me diga que no lo hemos entendido. Claro que sí, lo sabemos, pero muchas veces detrás de todo esto se halla un río de desobediencia que nos impide. Y todo ese crecimiento nos lleva precisamente, según Pedro, a amar. Ese amor que se entrega, porque de tal manera que amó Dios al mundo que ¿qué? Ha dado. No se queda para sí. El amor divino se da. Dice la palabra del Señor: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, ¿y qué? Y se entregó. El amor del cual está hablando, el clímax en donde llega el oír y el crecimiento, es a hacer. El que no hace se dedica a criticar. El que no hace se dedica a juzgar. El que no hace se dedica a ser un ancla tratando de parar. Pero quiero que entiendas que tu familia corre peligro. Tu familia corre peligro por no hacer. Yo no sé cuántos años has tratado de ser un ancla para tu hogar o en tu iglesia, pero no te recomiendo esa vía. Esa déjala para los inconversos, pero no para un creyente que va corriendo en pos de un rey que viene por su pueblo, que va corriendo en pos esta esposa de su amado esposo que le ha comprado por el precio más alto que alguien hubiera podido pagar. La iglesia ha de correr en pos de Cristo. No está estancada, no es un ancla. La iglesia entiende el hacer, porque Dios nos enseña esto. Timoteo lo enseña de esta manera. En una casa hay todo tipo de vasos, unos para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Cuál es la diferencia entre
entre aquellos que pueden ser usados para usos honrosos? ¿Y cuál es la diferencia entre aquellos que son usados para usos viles? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra, las cuales Dios en todo ese abanico de oportunidades las prepara de antemano. Pero Él está buscando instrumentos útiles en su mano, limpios, dispuestos. ¿Dispuestos para qué? Para hacer. ¿Dispuestos para qué? Para toda. Eso es hacer. Eso es hacer. Y entonces Dios enseña claramente el proceso por el cual Dios lleva al creyente en esa gracia de madurez, en ese soportar las flaquezas de los débiles, en ese considerar el desvío y el desvarío de quienes de alguna manera están creciendo. Pero usted, que es fuerte, puede soportar, meter el hombro para llevar las flaquezas de los débiles. Oh, hermano, ¿acaso no te has dado cuenta cómo el diablo va a querer robar tu gozo? ¿Acaso no te has dado cuenta cómo él va a querer arrebatar tu paz? Ahora que de alguna manera el Señor quiere usarte, ¿acaso no te das cuenta cómo te quiere arrebatar el privilegio de ser usado? ¿Valdría la pena detenerse en una crítica? ¿Valdría la pena detenerse en un detallito que me hizo, que no me hizo, que pasó, que no? Hermanos, por amor del nombre de Dios, tenemos cosas mucho más sublimes para hacer. Tanto tiempo José había esperado. Sí, tanto tiempo José había esperado hasta a que Dios contestara su oración. De repente, el día menos pensado, lo manda a llamar, lo rasura la cabeza, le rasura las cejas y lo pone enfrente a Faraón. La pregunta era fácil. Dios le dio la gracia, le dio la contestación y le recomienda a Faraón: yo te recomiendo ahora que te armes de un buen varón prudente y sabio para que dediquen graneros y ahí los guarden el grano. Y luego le dice Faraón a ellos: ¿qué mejor que este? ¿No quiere la cholita? José se sorprende. ¿Yo? Sí. ¿Qué hombre más sabio? Nadie, ninguno de los que teníamos pudo discernir las cosas. ¿Se acuerda quién lo había metido en la cárcel? El pelón de Potifar, el jefe de la guardia. ¿Sabe quién estaba detrás de Faraón? ¿A poco no le habrá dicho el chamuquillo: ahora sí, mira quién está ahí? El diablo trata de entretenernos, queridos hermanos, con muchas cosas en nuestra vida espiritual, para que nosotros no nos ocupemos en el bien hacer. Porque no es del que oye, ya hemos conocido demasiado, es del que oye y qué, y hace. Filipenses capítulo 2 dice la palabra del Señor. Filipenses 2. ¿Ya lo tienes? Dice la palabra del Señor ahí en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 13: porque Dios es el que en vosotros, ¿lo tiene? Porque Dios es el que en vosotros produce, así que el querer, ¿cómo qué? ¿Por qué? Y luego mira el mandato que sigue. Espérame tantito. Dios es el que nosotros produce ¿qué? El querer. Él aquí está hablando. Te pone toda la actitud
por su buena voluntad, para doblegar mi voluntad o someterla a su preciosa voluntad. Y luego nos da un mandato. Así sin piedad viene el machetazo. ¡Haced! Dije que sin murmuraciones. No, que no le hagas así. ¡Ay, que no entiendes! Hacer todo. Hacer todo. Él es Dios. Dios sabe que nos ha equipado, iglesia. Y sigue equipando a cada uno de nosotros precisamente para que su nombre sea ensalzado y glorificado. Aquí nadie es importante, solamente es su gloria. Y Dios está buscando hombres en quien pueda descansar esa gracia, en quien pueda descansar esa responsabilidad, a quien le pueda delegar una oportunidad bendita de edificar a otros, de animar a otros, de trabajar por otros, de servir algo, sea en su iglesia o fuera de la iglesia. Oh, queridos hermanos, qué bendita oportunidad, qué preciosa oportunidad de estar donde Dios quiere que usted esté, haciendo lo que Dios quiere que usted haga. Dice Dios entonces, no se trata de que oye, sino de que oye y qué, sino de que oye y hace. Aquí viene el problema. Dios nos equipa entonces para oír todas sus parábolas, y también cuando habla la iglesia dice: el que tiene oídos para oír, ¿qué? Y Dios dice en sus parábolas una y otra vez, el que tiene oídos para oír, por favor, porque ahí comienza la instrucción. A un niño llega el tiempo en donde el niño oye, pero no hace. Vamos a poner un ejemplo. Manuelito, Lito, como le digan, hasta que le llaman por su nombre fuerte. Manuel. Entonces el niño, ¿qué no había escuchado? Sí. Cosas se ciernen detrás. Aquí no viene el diablo para ofrecer un camino diferente al que hemos escuchado, de oír y hacer. ¿Sobre qué no ha venido el diablo para abrir un abanico diferente y una gama de oportunidades diferentes, en donde de alguna manera nos ofrece algo más que lo que ya se ha ofrecido? Y el Señor les dice, el diablo les dice: lo que pasa es que déjame te hago, mira, este libro, y nada más vete al índice para que puedas ver lo que te va a pasar aquí. En primer lugar, no vas a morir. Dice: no, espérame tantito, espérame. No solamente no vas a morir. Si te vas al capítulo 2, mira cuál es el tema. Seréis como de... Sí. Tú vas a ser como... ¡No! Ve el capítulo 3. ¿Conocéis el bien? No. Bueno, es que esas profundidades todavía no se te enseñan en la iglesia, pero aquí sí. Y el diablo abre su gama. Todo esto, hermanos, empieza en poco a poco. Empezamos a considerar que ¿por qué tenemos que llegar hasta la roca? ¿Por qué tenemos que someternos a la palabra del Señor? Si la roca a la cual
nos está llamando Dios, sobre la cual tenemos que edificar esta palabra del Señor. El creyente engañado que no hará porque será rebelde a lo establecido en la palabra de Dios. Buscará un camino diferente, no a otra cosa, sino a la palabra de Dios. Tan perverso llega a ser el pensamiento, sí, que un hombre puede ser engañado de pensar que puede ser feliz con alguien más. Pero la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios dice que tu esposa y tu esposo es para cuando. ¿Es para cuándo? ¿Perdón? Hasta que la que. Lo dice así, pero bien triste. Con ganas. No hay vuelta de hoja. Es mi amor, es mi esposa. No queremos separarnos. Problemas, ¿quién no va a tener? Todo el mundo tenemos problemas. Pero tenemos amados los principios divinos, a los cuales, queridos hermanos, el creyente se fundamenta en ellos. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios. Dice la palabra del Señor. Es por eso muy importante que usted lea mucho la palabra del Señor. Y cuando usted lee el Antiguo Testamento, se dará cuenta de cómo fueron rotos los principios de la palabra del Señor. Y a través de romper algo que ellos ya sabían. Eso se llama ser transgresores. Ya conocían lo recto, ya sabían el bien hacer, pero no lo hicieron. Y Proverbios en su sabiduría nos dice: el camino del transgresor es duro. La palabra no es que ese camino sea duro, serán duras las cosas que le pasan al transgresor. Hay que romper los principios. Mas el de buen entendimiento, al buen entendimiento da gracia. De tal manera, queridos hermanos, que el diablo está entrando aquí para querer robar, querida iglesia, los principios establecidos sobre los cuales puedes edificar haciendo. 2 de Corintios dice la palabra, 1 de Corintios 10, ya que anda por Corintios. Empiezo con el capítulo 10 del Señor. No quiero que, hermanos, que ignoréis. Todos estuvieron bajo la nube. Todos, sí, todos. Todos pasaron mal. Sí, claro. Fueron bautizados, sí. Todos comieron el mismo alimento, versículo 3, versículo 4. Todos bebieron la misma que. Pero vinieron las lluvias, soplaron los vientos, se desbordaron los ríos y dieron con ímpetu contra muchos de ellos. Y dice la palabra del Señor: todos bebieron de la misma roca, la bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Estas cosas sucedieron, por ejemplo, para nosotros, para que no codiciemos. ¿Sabíamos que codiciar era malo? Buenos días. Sí. ¿Pero hicieron? No. Ni seáis idólatras. ¿Sabemos que ser idólatras es malo? Sí. ¿Pero lo hicieron? No. Ni forniquemos, versículo 8, aunque sabían que la fornicación era mala. Versículo 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Escúchenlo. Y estas cosas les acontecieron como que. ¿Y están qué? ¿Y están qué? La palabra está ahí, siempre ha estado ahí la escritura. El que oye cada ejemplo que Dios ha dejado, no es solamente para oír, porque todos ellos sabían
pero les importó, no hicieron. El asunto no es oír, sino hacer. Nosotros ya hemos escuchado demasiado y ya sabemos muchas cosas que tenemos que hacer. Su esposa a lo mejor el día de hoy se quedó esperando un buen mes. Hermano, se contento, hombre. No hay cosa. Mire, ¿se acuerda cuando andaba de novio? ¿Cómo anhelábamos estrechar su boca, sus labios con mis labios? ¿Cómo soñábamos? Hermano, hoy que puedes. Buenos días. Aviéntate. La gracia del Señor es muy sencilla. Dios nos permite, hermanos, tantas bendiciones tan cerca de nosotros, que de alguna manera están al paso sencillo del querer hacer, el cual Dios produce. Ya veíamos toda esta gama de su voluntad, el querer como el hacer. Dice la palabra del Señor entonces que las cosas se han escrito y no las ignoramos. Segunda de Corintios, por favor, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. ¿Lo tiene, hermano? Pues aunque andamos en la carne, adivine qué. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ¿en quién? Para la destrucción de fortalezas. Y vemos esa armadura que Dios nos dio para la destrucción de fortalezas. Y la primera parte de la armadura tiene que ver con la palabra de Dios. Ármese del hacer, póngase el apresto del evangelio, gane almas, cíñase con la verdad, lea su Biblia, póngase el yelmo, la coraza de justicia, haga lo que sabe que tiene que hacer. Ponte el yelmo de la salvación. Gózate en esta preciosa salvación. Cíñete con la palabra del Señor, léela cada día, aférrate al escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Todo tiene que ver, la primera parte de la armadura, con la escritura. Las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Por qué entonces tropieza mucho creyente? Detrás de todo aquello, si algo va a querer el diablo, es precisamente alejarle, hermano, de la preciosa palabra de Dios. Cambiará su mente, cambiará sus pensamientos. Y usted va a decir, no, ¿cómo? No, ¿te acuerdas que cuando estaba acá invitó a Josafat, si mal no recuerdo, ahí a la guerra? Llegan entonces y se levanta por ahí un falso profeta y se hacen unos cuernos de cartón y empiezan a cornar. Ahí están los profetas haciendo su ridículo. No, ya los imagino ahí andando con sus cositas, corneándose uno al otro. Y luego le dice el rey de Judá, oye, ¿y no tienes aquí un profeta de quién? Un profeta de Dios que te profetice lo recto. Sí, pero no quiero porque siempre me dice que no te lo sabes. Siempre me profetiza mal. Hermano, si usted necesita consejos sobre su matrimonio, yo he visto muchos varones que están en la casa temblando, pero el orgullo todavía nos mantiene. A lo mejor te agarras por ahí, alguien más, pero nunca va a ser lo que Dios te quiera.
Y no dudo que usted ya conoce la palabra del Señor, la manera que debemos de criar a nuestros hijos, la manera que debemos de conducirnos, la manera que podemos amar a nuestra esposa y poder celebrar un buen 10 de mayo. No dudo, pero todo tiene que ver con eso. Dice la palabra del Señor, derribando argumentos y toda altivez, aquí se levanta. Oh, cuando el diablo quiere engañar, entonces, hermano, usted, Dios ha puesto su palabra escrita aquí, y su conciencia le va a ayudar dándole razón o acusándole. Y usted es importante que usted tome correctas decisiones. Vaya a la palabra y fundamentate en la palabra. ¿Está buscando qué va a hacer sus hijos? ¿Cuál es la corriente que llega a su mente? ¿Ha buscado que sus hijos se consagren al Señor? ¿Está orando por un trabajo? ¿Está orando por la dirección de Dios? ¿Está buscando precisamente que sea el patrón bíblico allí? ¿Quieres casarte, joven? ¿Estás buscando la dirección de Dios establecida? Porque en cada decisión el diablo viene para tratar de sacudir. Y dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 11, ojalá me tolerases un poco de locura, así toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros que, hermanos, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y la serpiente es Satanás ahí, y él va a querer extraviar vuestros sentidos para que nosotros oigamos, pero no que pero no hacer. Miren, hay demasiados ejemplos. Dios no pudo bendecir. Vamos a mirar los nombres. Uno es un insensato. La insensatez es mayor que la necedad. Un insensato es aquel que ya se graduó de la necedad, sabio en su propia opinión, un corazón muy torcido. La insensatez del hombre torce su corazón y luego contrario va. ¿Qué hace eso? La insensatez. Y Dios dice, a uno lo llama prudente y al otro insensato, que ni lo vamos a tocar. Vamos a irnos con el prudente. ¿Por qué le llama prudente? Prudente significa freno. El prudente vio cómo edificaban otros y se paró y frenó y vio el final y vio cómo iba a acabar. No lo hizo acá. Le pareció fácil tomar una decisión en la cual se iba a llevar un día a su esposa, a sus hijos, a sus vacas y hasta las chichas de las vacas. Le pareció fácil. Tomó la decisión, acabó mal. Dios no pudo bendecir. Ojalá que los hogares nada más que cayeran. Pero dice Dios que es grande su qué. Ojalá que los hogares nada más cayeran, pero es grande tu Dios. Gracias a Dios por cada tema. Ven con nosotros a qué? A escudriñar las escrituras. Es el tema de este mes. Y tenemos que, si usted pudiera ir a las escrituras. Pero cada vez que usted vaya a las escrituras, tiene que saber que tienes que ir con el corazón de hacer. No seamos como los hipócritas fariseos, porque ellos, dice Mateo 23, dicen
y no hacen. Ya vemos demasiado de ellos. Dios te dice, para que te vaya bien, oye, cada sermón, le dije la semana pasada, que usted escuche, cada sermón, se nos va a pedir cuenta de ello, porque son cuestiones que oímos y ahora Dios nos demanda hacer. Al que sabe hacer lo recto y adivine qué, y no lo hace. Sabía, sí, conocía, sí, pero no fue prudente. No se paró, no lo hizo. ¿Lees qué? Pregúntale a Acán. No hubo victoria, llegó la derrota, acabaron mal. No solamente él, toda su familia. No valía la pena. Ojalá que los hogares nada más cayesen. Pero querido varón, usted que está aquí, y venimos cada domingo, cada miércoles a escuchar la escritura predicada, nos es demandado de parte de Dios no solamente oír, sino oír y hacer. Y una de las victorias más eternamente benditas, una de las victorias más preciosas, será la estabilidad de su firmeza. Amén. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, decía el apóstol Pedro, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Oh, que Dios sea el que bendiga de manera tan preciosa y singular su casa. Familias estables con generaciones benditas. Familias que fueron usadas por Dios. Ministerios que comenzaron en ese abanico de oportunidades, que siguieron, que crecieron, que abundaron, que prosperaron con la bendición de Dios, porque estabas en el centro de su voluntad. Vidas tocadas por la gracia del Señor, instrumento útil en la mano del Señor. Dios sabe obrar de manera tan singular. Dios sabe bendecir, y todo está a un paso. El prudente se frena y dice: ¿dónde voy a acabar? Esta semana, hermanos, y este mes seguiremos con el mismo tema: la escritura. La escritura no solamente se oye. Los principios de la escritura no solamente son para venir a sentarse el domingo a escuchar. Los principios de la escritura son para que usted discierna claramente lo que es. El diablo, ¿a poco no? Viene y susurra con su abanico de oportunidades. Se la presentó a Eva, se los presentó a David, se los presentó a Acán. No me digas que no nos la va a presentar a nosotros. Se los presentó al Señor Jesucristo en Mateo 4. No me digas que no nos la va a presentar a nosotros. Pero hay principios. Nunca tome una decisión que no esté en el sentido correcto de no transgredir los mandamientos ya establecidos por Dios. En el momento que usted decide transgredir o romper uno de esos principios, a usted y a mí ya no nos va a ir bien. La obediencia es requerida. Y no me digas que no sabes hacerlo bien, porque Dios nos lo ha enseñado. Y no me digas que no podemos tomar una decisión correcta. Sí va a doler, sí va a ser cuestión de fe, sí va a ser cuestión de morir, sí, pero eso es lo de menos. Las bendiciones que vienen, hermano, sé prudente y ve lo que viene. Otros van a caer, y ojalá y que nada más cayera. En serio, ojalá que nada más cayera, pero usted puede ser firme. Gracias, Señor, porque nos has traído esta noche para oír
y para hacer. Tu palabra nos enseña, Señor, que debiéramos de ser prontos para oír, aún tardos para hablar y tardos para airarnos. Tu palabra nos enseña que el que oye la palabra y no la hace, se le comparará a aquel hombre necio e insensato que mira su figura en un espejo y después se da la vuelta y olvida. Ayúdanos, Señor, a reflejarnos en tu preciosa palabra, porque ha sido como espejo el día de hoy para que algunos de nosotros consideremos el camino correcto que debemos de andar con nuestra familia, la manera que tenemos que cuidar a nuestra esposa, la manera de apoyarnos en principios bíblicos para bendecir a nuestros hijos, la oportunidad que nos das de vivir en justicia, en hacer lo que es correcto. Padre, en el nombre de Jesucristo, enséñanos a hacer, no solamente a oír. Enséñanos a hacer. Tú lo has hecho todo para que así sea. Danos la bendición de ser obedientes. Bendice. El altar está todavía abierto, querida iglesia. ¿Por qué no viene aquí? Venga, venga y dígale: Señor, me pongo en tus preciosas manos. Aquí dejo a mi esposa, a mis hijos. Aquí dejo a mi esposo, a mis hijos. Ayúdame a hacer. Sabemos el camino correcto. Necesario es hacer. Necesario es hacer. Ven con nosotros a escudriñar las Escrituras y te haremos bien. Oh, iglesia, escudriñalas más, pero no las escudriñes para conocer, sino que tu oración sea bien clara delante de Dios. Ayúdame a hacer, ayúdame a practicar, y Dios nos dé la gracia para eso, porque ¿quién sino solamente Dios? Pídale a Dios gracia. Dios no rompe ningún principio de su palabra. Jamás. Jamás lo rompe. Usted tiene que tomar decisiones. Considere si lo que está haciendo en su hogar, la manera de tomar decisiones, de amar, de servir, lo que está haciendo en la iglesia, la manera de conducirse, considere si es de acuerdo a su palabra. Si no, no lo haga. No le será para bien, le será para mal. Micaías le advirtió a Acab que Dios no estaba en las decisiones que estaba tomando, que iba a morir en la guerra. Oh, si pudieras entender que es grande la ruina, te acercarías y me acercaría. Nos acercaríamos más para hacer que para oír. Y Dios nos dé su gracia. ¿Quién dirá, pastor? Si yo muriese hoy, no estoy seguro que mi alma en el cielo, favor, ore por mí. Yo necesito saber cómo ser salvo. ¿Habrá alguien así? Déjenos explicarle con la palabra del Señor cómo Dios dice que usted puede ser salvo. Ya se le está hablando de Cristo a personas. ¿Habrá alguien más? ¿Quién dirá, pastor? Yo soy salvo, pero quiero obedecer a Dios bautizándome en esta noche. Oren por mí. Levante su mano. ¿Habrá alguien así? Padre Celestial, te damos gracias, buen Dios, por la oportunidad que nos da de acercarnos ante tu trono.
con el tema de este mes. Ven con nosotros a escudriñar las Escrituras y te haremos bien. Y Señor, toda esta semana hemos orado precisamente por este tema. Da gracia y da tu preciosa bendición a tu iglesia. Ayúdanos a acercarnos para hacer lo que tu Escritura dice que tenemos que hacer. Y pone en nosotros un arduo temor de ti para romper alguno de tus estatutos, de tus decretos, de tus mandatos ya establecidos. Tus testimonios son fieles. Los has dejado en la Escritura para enseñarnos, para animarnos, para advertirnos. Y te alabamos por eso, porque nos has guiado con paz en medio del bien hacer. Nos has bendecido. Has sido tan bueno con nosotros, mi Dios. Sigue bendiciendo esta iglesia. Ayuda a cada varón, a cada hermana a ser prudente para guardar su hogar. Ayúdanos a acercarnos, no solamente a oír, sino a practicar lo que escuchamos de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, ha sido un día cansado. Tome tiempo de ir con sus cositas por ahí. Cómprele un elote. Si ya no puede comer muchas cosas dulces, o si puede comer alguna cosa dulce, échese una nievecita. Pase un buen tiempo con su familia. Platique sobre lo que ha escuchado. Pongámonos de acuerdo para hacer más para Él, para orar más por Él. Que Dios proponga en nosotros ese querer como el hacer, por su buena voluntad. Hermano, cuando el tiempo pasa y usted y yo crecemos, nos acercamos ya más viejillos. Sabemos que nuestro tiempo está pronto, pero peleamos la buena batalla. Hicimos lo que Él quería que yo hiciera. Nada como esto, iglesia. Nada como esto. Que Dios le dé buena sabiduría para esta semana. Sea una semana en donde la palabra de Dios no falte en su corazón. Venga a escudriñar las Escrituras. Ven con nosotros, escudriñemos. Que Dios le hable, que Dios le dirija. Si usted necesita un sobre de diezmos y ofrendas aquí abajo, ahí arriba, levante su mano, los fieles estarán pasando cerca de usted. También ahí tenemos unos volantitos todavía para que pase a